Ayer en la conferencia mañanera escuchamos al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, decir que la recomendación que hacía la OMS de cancelar fiestas decembrinas, pues no era para los que vivimos de este lado del Atlántico, sino solo para los europeos. Pero, ¿qué habría que hacer ante el avance de Omicron en diferentes partes del mundo y las inminentes fiestas de fin de año? Lo vamos a platicar con el doctor Francisco Moreno, infectólogo, con quien hemos hablado ya muchas veces en el programa. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bienvenido nuevamente a la primera emisión. Buenos días, Pascal. Un gusto estar contigo y con todo el auditorio. Bueno, pues dice López-Gatell que ese llamado no era para los mexicanos, sino para los europeos solamente. ¿Qué opina, doctor? Pues parecería que vamos en sentido contrario a donde va todo el mundo, porque pues incluso de este lado del Atlántico, ayer el presidente Biden de los Estados Unidos emitió varias medidas que se van a hacer para tratar de estar prevenidos contra lo que parece ser un inminente aumento en el número de casos, que aunque se ha comentado que es una variante menos agresiva, tú al tener muchos casos al mismo tiempo vas a tener algunos que van a necesitar hospitalización. Y si son muchísimos los casos, van a ser más los que necesitan hospitalización y por lo tanto vuelven a saturar sistemas hospitalarios, volvemos a tener aumento en la mortalidad. Y bueno, aquí parece que las lecciones de 2 años no han servido absolutamente para nada porque seguimos minimizando la enfermedad como se hizo desde un principio. Vimos en Estados Unidos y también en el Reino Unido cómo en cosa de unos cuantos días, 2 semanas en el caso de Estados Unidos, la variante Omicron se convirtió en la predominante. ¿Es un escenario que tendríamos que estar contemplando en México, doctor? Seguramente porque primero ya tenemos evidencia, porque la misma autoridad ha dicho de que hay casos de Omicron. El número de pruebas que se realiza en México pues es bajísimo, entonces argumentar de que no tenemos suficientes casos porque no tenemos muchos reportes de pruebas, pues es decir, pues no hago pruebas, no detecto casos. Pero lo mismo que sucedió primero en Sudáfrica, luego en Europa, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, donde se hacen pruebas continuas y donde se hacen secuenciaciones, que es la única manera de saber si la variante es Omicron, pues demostraron que en cuestión de días la variante Omicron desplaza a las variantes que existían antes. Y pues estoy seguro que esto va a ocurrir en México y que desafortunadamente además va a coincidir justo con los 2 fines de semana en donde hay más reuniones, que es este fin de semana y el siguiente que termine el año. Entonces, para enero estaremos teniendo pues un mes muy complicado. Ojalá y sea de alguna forma la variante que haga que la mayor parte del mundo esté inmunizado y de esa manera se logre pues disminuir la posibilidad de que esto estemos viviéndolo cada rato. Doctor, ¿usted qué está observando como especialista? ¿Está viendo un aumento en el número de llamadas por parte de pacientes? Porque ayer decía Claudia Sheinbaum que no hay un aumento en las hospitalizaciones ni ninguna otra señal de que estemos en una cuarta ola. Entonces, pues que sigan adelante los festejos navideños, los festejos públicos navideños en la capital. ¿Usted qué está viendo? No, mira, en lunes y martes recibí, probablemente te diría que de los días de más nuevos casos, de llamadas de pacientes de más nuevos casos, desde el año pasado, desde diciembre del año pasado. Impresionante la cantidad de gente que dice que está saliendo positiva. La mayor parte, sí hay que reconocerlo, casos leves, pero el problema es basarse en la estrategia en hospitalizaciones, pues es entonces meter medidas cuando ya la cuestión es muy tarde, porque hay que recordar que la gente se infecta y las hospitalizaciones ocurren 10 días después de que la gente se infecta. Entonces, si yo estoy viendo ahorita esto reflejado en pues la práctica médica, quiere decir que pues en 10 días algunos de estos pacientes que me contactaron en estos 2 últimos días van a necesitar hospitalización. Y si son 10, 15 veces más el número de llamadas que recibes habitualmente, pues entonces vas a tener algunos que van a necesitar hospital. Ese es el problema. No hacemos pruebas, no sabemos qué está sucediendo y vamos a tomar medidas de acuerdo a algo que ocurre ya 10 días después de que se empezó el brote. Entonces, Va a ser eso tarde. preocupa. Así es.
Bueno, y además hay que tomar en cuenta, digo, sí hemos avanzado en la vacunación, no cabe duda. Ayer daban el dato de 72 millones de personas con esquema completo, pero eso significa que otros 54 millones, por hablar de la población total, pues no está vacunada. Eso, dos puntos ahí que creo que son claves. Uno, los niños, los menores de 15 años también transmiten la enfermedad, también se infectan y desafortunadamente a algunos no les va bien. En Sudáfrica, el mayor número de casos de hospitalizaciones en cierto momento fueron de menores de 15 años. Entonces, estamos dejando a esa población ya desprotegida. Y la otra situación es que pues se ha visto que con terceras dosis es cuando mejor te va, y apenas empezaron a poner las terceras dosis. Entonces, también en vacunación, pues no estamos como para poder dar la libertad de decir, no, hay que cuidarse, no hay ningún problema, vamos a estar bien, porque cuando querramos voltear el barco y regresarlo a puerto va a ser tarde. Pues sí, efectivamente parece que la capacidad de reacción o el tiempo para reaccionar no va a ser mucho porque, como decíamos, pues en Estados Unidos en 2 semanas llegó a ser dominante, lo mismo en Reino Unido. Pensar que somos una especie de isla donde no va a ocurrir lo que está ocurriendo en el resto del mundo y pues tratar de justificar diciendo que son puros casos leves, quizá no sea la mejor estrategia. Y también, Pascal, hay que recordar que ya no tenemos el número de camas disponibles para COVID que teníamos el año pasado. Sí. Porque el año pasado teníamos al Citibanamex, teníamos a hospitales que habían tenido totalmente la reconversión hospitalaria. Ahorita la mayor parte de los hospitales son híbridos. Ujú. Entonces el número de camas que tenemos para pacientes con COVID va a ser mucho menor al que teníamos antes. Todo eso puede hacer que se sature el sistema hospitalario. Ojalá y no pase. Ojalá y estemos equivocados Sí. todo el mundo, ¿no? Y que los que estén bien sean en México, pero pues es realmente poner en riesgo una población que ya está llegando a los 300,000 fallecidos oficiales. Sí, O sea, no podemos entender que esto es o sea, para mí la salud yo creo que es lo más importante de la vida, sin duda. no un festejo en el centro. O sea, Ujú. es algo que como médico y como alguien que ha visto morir tanta gente en los últimos 2 años, de veras te frustra y te causa una impotencia terrible. Doctor, le agradezco mucho siempre que nos acompañe y le deseo felices fiestas. Igualmente, Pascal, y a seguirnos cuidando para seguir adelante. Un gran abrazo, doctor. Gracias. Bye. 8:14.